Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas. Amén. Para los que me quieran seguir con la palabra, quiero que leamos en el libro de Lucas, capítulo 22, en su versículo 31 hasta el 34. Amén. Así es que, para los que me quieran seguir con la lectura, repito nuevamente, Lucas capítulo 22, versículo 31 hasta el 34. Aleluya, gloria a Dios. Pero antes de esto, ¿verdad? Vamos a venir en palabra de oración para que sea el Señor dirigiéndonos en la predicación. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Señor, por un día más de vida que nos prestas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque me permites nuevamente el poder exponer tu palabra, poder, Señor amado, llevar este mensaje, Señor, a toda aquella persona que está necesitada, mi Dios, de escuchar tu palabra. Te clamamos misericordia por cada una de aquellas almas que vagan sin Dios y sin esperanza. Aquellos que están siendo arrastrados, Señor, en este mundo, en el mundo de la drogadicción, en el mundo de la borrachera, en el mundo de la prostitución, en el mundo del alcoholismo, Señor, en el mundo del lesbianismo, en el mundo de la prostitución, Señor amado, del secuestro, de la extorsión. Te clamamos misericordia por cada una de esas almas, Señor, que vagan sin Dios y sin esperanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como tema tiene: Jesús anuncia la negación de Pedro. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hermosa palabra, hermanos, en la que vamos a estar meditando. Amén. Así es que vamos a comenzar este estudio bíblico que vamos a estar llevando a cabo. Amén. Entonces, dice la palabra que Jesús anuncia la negación de Pedro. Amén. Es tremendo, ¿verdad? Porque este tema va con cada uno de nosotros. Este tema es parte de nuestra vida. Este tema, Pedro, en este caso, nos está representando a todos. Amén. ¿En qué forma? Porque todos nosotros pasamos por este mismo proceso que Pedro pasó. Pero es bien curioso porque la palabra pues dice que
O sea, Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Ven? Entonces Jesús ya sabía lo que le iba a suceder a Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra, mis amados hermanos, en el Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice la palabra: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aleluya, gloria a Dios. Porque nosotros, amados hermanos, podemos ver esta actitud aquí en el apóstol Pedro. Y vamos a estar analizando, ¿verdad? Las cosas, la actitud del apóstol Pedro, lo que él pensaba que podía hacer. Pero una cosa es que nosotros pensemos, una cosa es que nosotros sintamos que podemos, pero otra cosa es que verdaderamente podamos lograrlo. Amén. Pues nosotros dice la palabra que nosotros nada podemos hacer sin Jesucristo. Amén. Jesucristo dice en su palabra en el libro de Juan, capítulo 15, en adelante, dice la palabra, dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que, amén, separado de mí, dice, nada podéis hacer. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo cómo el Señor anuncia la negación de Pedro y le dice, y dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén, hermano. Cuando el Señor está pronunciando esas palabras que nos ha pedido para zarandearos como a trigo, no crea que está hablando que nos van a tratar bien, sino que es zarandearlo, es como nos van a pegar una porraciada, por decirlo así, ¿verdad? Nos quieren meter un castigo, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver como la actitud de Pedro, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Entonces, pero el Señor le dice, porque veamos la misericordia del Señor. Pero yo, le dice Jesús, he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Entonces, él le dijo: Señor, este es Pedro, ¿verdad? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén.
3 veces que me conoces. Entonces, dice la palabra en Romanos capítulo 12, en su versículo 3, dice: digo pues, dijo el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. O sea, el quererse sentir que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. Amén. Porque nosotros solos podemos pensar que sí podemos, pero el Señor nos dice en su palabra que fuera de Él, dice, nada podemos hacer. Amén. Desconectados de la vid, nos secamos, nos morimos y somos cortados, dice la palabra, y somos echados al fuego. Entonces nosotros estamos viendo cómo el apóstol Pedro estaba él encarando esta conversación con nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver también la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que le dice, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte, le dice. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice. Entonces Pedro está aquí con una actitud que él piensa que él puede, porque las palabras que él le dice, y le dijo, Señor, le dijo Pedro, dispuesto estoy a ir contigo, le dijo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Amén. Una cosa es que el ser humano piense que puede, y otra cosa es que verdaderamente tengamos la capacidad, amén, de hacerlo. Hay una gran diferencia en pensar y poder hacer las cosas. Amén. Entonces el apóstol Pedro lo que muestra acá es orgullo, prepotencia, que él puede resolver por sí mismo. Y podemos ver en el mensaje que él está confrontando a Jesús, que él tiene las fuerzas de poner sus vidas por nuestro Señor Jesucristo. Aunque pues la intención no es nada mala, ¿verdad? Pero la intención es buena. Pero en el Evangelio la intención no cuenta mucho. En el mundo la gente dice, no, pues la intención cuenta, dice. Pero en el Evangelio lo que cuenta es llevar a cabo las cosas. Amén. Poder ejercer las cosas. Pero todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos para Cristo, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Yo en mi caso no vengo a predicar porque yo soy capaz de predicar. No vengo a predicar porque yo soy una persona que de veras puedo hacerlo. No, que soy lo contrario, yo soy incapaz de hacer esto. Yo lo hago porque, pues, primeramente el Señor da la fuerza, da el deseo de predicar su palabra. Amén. Da el deseo de cómo predicar su palabra, nos da aliento, nos da fuerzas. Amén. Nos da sabiduría para poder explicar la palabra. Amén. Pues no buscamos nuestra gloria, buscamos el glorificar, el exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El querer dejarle saber a las personas que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. La intención de Pedro pues no era mala. Y más adelante vamos a estar viendo
¿Qué pasa con Pedro, verdad? En este capítulo. Amén. Porque dice la palabra aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 22, en su versículo 39. Amén. Vamos a leerlo. Y dice la palabra que Jesús ora en el Getsemaní, dice. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Notemos cómo nuestro Señor Jesucristo, me gusta esta frase porque dice que y saliendo se fue como solía hacerlo, como estaba acostumbrado a hacerlo, pues. Que nuestro Señor Jesucristo se iba a ese monte, se iba a orar. Amén. Y dice la palabra que cuando llegó a aquel lugar le dijo, vean lo que le dijo, orad a sus discípulos, que no entréis en tentación. Veamos lo importante que el Señor está revelándole a los discípulos, lo importante que es que nosotros oremos, que nosotros mantengamos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Amén. Le dijo, orad que no entréis en tentación. Amén. Allá Pedro estaba diciéndole, Señor, le dijo, estoy dispuesto, le dijo, a ir contigo, le dijo, no solo a la cárcel, le dijo, sino también a la muerte, le dijo. Pero eso eran los pensamientos de Pedro. Eso era Pedro confiando en su propia persona. Cuando nosotros no deberíamos de poner la confianza en nosotros mismos, porque al final y al cabo nuestro enemigo somos nosotros mismos. Amén. Porque cuando pensamos que somos fuertes, somos débiles. Cuando pensamos que somos fuertes, somos débiles. Amén. Por eso que dice la palabra que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Amén. Porque cuando pensamos que estamos firmes, es cuando caemos de la gracia de Dios. Cuando pecamos. Amén. Porque estamos confiando en nosotros mismos. No estamos poniendo la confianza en Dios. Nos estamos vanagloriando. Estamos pensando que nosotros mismos somos lo que podemos. Amén. Y leímos la palabra que dijo Cristo, que Él es la vid, dice, y vosotros los pámpanos, dice. Amén. Y nosotros dice que fuera de Él, dice, nada podemos hacer. Desconectados de la vid, nada somos y nada podemos hacer. No somos capaces ni siquiera de traer un mensaje, de predicar su palabra. Porque por su misericordia nosotros hemos sido llamados, amén, a su luz admirable. Porque un día nosotros estábamos perdidos, vagábamos sin Dios y sin esperanza, vagábamos en ese mundo de tinieblas. Pero el Señor en su grande misericordia me llamó para que anunciases las buenas nuevas de salvación. Amén. Pues dice su palabra que porque de tal manera dice amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice que todo aquel que cree, dice, en Jesucristo, ese es salvo. Y el que no cree, dice, ya está condenado a muerte espiritual. Por eso es que nosotros, amigo mío, nosotros venimos aquí a decirte que te arrepientas de tus pecados, que busques a Cristo. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo dice su palabra que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. En cambio, el enemigo, el diablo, dice la palabra que nomás viene a robar, a matar y a destruir. El enemigo de nuestra alma. El enemigo que quiere arrastrar con los seres humanos, con las almas de los seres humanos, al tal infierno. Pero que el Señor lo reprenda. Y dice la palabra que cuando llegó al lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se paró. Y él se apartó, dice, de ellos, a distancia como de un tiro de piedra.
y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser arrestado para ser llevado a la cruz, para ser asesinado por los hombres. Amén. Y en nuestro Señor podemos ver en su momento de debilidad, que le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, le dice. Amén. Pero recobrando fuerzas, dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba, dice, más intensamente. Y era su sudor, dice la palabra, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino su discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Les preguntó: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente el Señor está recalcándonos cuán importante es el mantenernos en oración. Amén. Dice la palabra que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, dice la palabra, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aleluya. Entonces nosotros podemos observar que como nuestro Señor Jesucristo en unos versículos atrás estaba prediciendo la negación de Pedro. Pero Pedro en ese momento no entendía. Pedro en ese momento no podía entender lo que iba a pasar. Entonces, como hemos leído, ¿verdad?, que el arresto de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue entregado por uno de los mismos discípulos, dice la palabra. Amén. Dice la palabra que por 30 monedas Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice la palabra que Pedro niega a Jesucristo. Allá atrás el Señor estaba advirtiéndole a Pedro. Y le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, cómo el enemigo tiene esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el enemigo tiene que pedir permiso para poder tocar la vida de un siervo o de una sierva que está constantemente, amén, luchando por su salvación. El apóstol Pedro hablaba de una manera, como decía, que él podía. Él estaba mostrando
su orgullo, su prepotencia, que él podía resolver ese problema, confrontando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice la palabra aquí mismo en este libro de Lucas, capítulo 22, en su versículo 54 en adelante, y tiene como encabezado: Pedro niega a Jesús. Amén. Pues así como Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo, pues de la misma manera, mi amado hermano, el enemigo también hace esto con nosotros. Amén. Y voy a recordar nuevamente que Pedro nos está representando a cada uno de nosotros. A usted, mi hermana, a usted, mi hermano, usted que profetiza seguir a Cristo, usted, pastor. ¿Cómo nosotros negamos a Cristo? Con nuestras actitudes, en nuestra vida cotidiana. Amén. Porque esto es algo que está muy relacionado con nuestra vida. Amén. De cómo nosotros negamos a Cristo. Y dice la palabra que Pedro niega a Jesucristo. Y prendiéndole, o sea, después que arrestan a nuestro Señor Jesucristo, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Ven? O sea, nuestro Señor Jesucristo es arrestado y llevado. Y Pedro, dice la palabra, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Amén. O sea que Pedro iba siguiendo a Jesucristo. Amén. Pues él había dicho: Señor, le dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo. Entonces el apóstol Pedro decide seguir a nuestro Señor Jesucristo en una distancia moderada. Amén. Por lo que él quería, pues, comprobar que él sí podía hacer esto por sí mismo. Entonces dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Se fijó en Pedro, una criada. Amén. Era una criada cualquiera. Y dijo: también este estaba con él, dijo. Pedro lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Nuevamente, la intención de Pedro no era mala, ¿verdad? De ir a la cárcel con Jesucristo, de poner su vida por Jesucristo. La intención no es mala, pero en el Evangelio los hechos son las obras son las que mandan. Amén. Las obras son las que hablan por nosotros. Amén. Eso es si nosotros estamos conectados con Cristo. Si estamos buscándole a nuestro Señor Jesucristo como debemos buscarle. Amén. Entonces, podemos ver aquí a Pedro queriendo demostrar algo por sí mismo que al final pues fracasó.
Amén. Y así nos pasa a nosotros. A veces decimos, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, pero sin el Señor nada podemos hacer. Por eso es que la palabra dice, si Dios quiere, iremos y traficaremos y venderemos, dice, aquel lugar. Si el Señor quiere. Amén. Porque nosotros nada podemos hacer. Por eso es que cuando más confiamos en nosotros mismos, es cuando más fallamos. Cuando pensamos que estamos fuertes, estamos débiles. Y ahora que cuando estamos débiles es que estamos fuertes en el Señor. Amén. Y especialmente cuando reinsistimos en el mismo pecado, cuando hemos fallado, cuando hemos cometido pecado, nuestra naturaleza caída nos quiere llevar a que tiremos la toalla. Más si hemos reinsistido en la misma falta. Queremos abandonar el Evangelio. Queremos buscar la salida más fácil. Ese somos nosotros, los seres humanos. Amén. Pero el Señor yo le dijo a Pedro, he rogado por ti, le dijo, que tu fe no falte. Amén. Veamos el amor de Cristo. Ya sabiendo lo que le iba a pasar a Pedro, rogó por Pedro que la fe no le faltase. Y le dijo, y tú una vez vuelto a mí, confirma a tus hermanos. Amén. Porque nosotros cuando pecamos, como repito, por eso es que miramos muchos hermanos, porque nos sentimos en esa misma posición de Pedro. Por eso es que este pasaje de la Biblia, aquí Pedro nos está representando a todos nosotros, los que profetizamos seguir a Cristo. Amén. A aquellos predicadores, a aquellos pastores, a aquellos diáconos, a toda aquella hermana que está buscando a Cristo, todo aquel hermano que está siguiendo a Cristo, porque fallamos. Pero dice la palabra que dice que si nosotros pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer es volvernos a Cristo. Amén. No huir de su presencia, confesar nuestros pecados y seguir adelante. Amén. Dice la palabra que y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida dice, mientras él todavía hablaba, o sea que Pedro ni había terminado de negar a Cristo, el gallo cantó, dice. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Tremendo, hermanos, porque entonces el Señor estaba a una distancia de Pedro donde él podía alcanzar a mirarlo. Porque dice que, y vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Y de esa misma manera nosotros le fallamos al Señor en nuestra vida cotidiana, mintiendo. Amén. Porque somos buenos para mentir. Somos buenos para calumniar. Somos buenos para hacernos la víctima, para poder obtener lo que queremos. Somos buenos para jactarnos. Somos buenos para justificarnos. Amén. Dice la palabra que, y Pedro dice, saliendo fuera, lloró amargamente, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor con Pedro? ¿Cómo solucionó el Señor Jesús la debilidad de Pedro? Amén. El Señor tuvo que intervenir. Amén. Tuvo que hacer pasar a Pedro por un proceso. Amén. Fortalecer a Pedro. Restablecerle.
Amén. Porque ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Pensamos que se acabó todo. Pensamos que ya no tenemos más oportunidad con el Señor. Amén. Entonces, pero después de todo esto que Pedro, ¿verdad?, le falla a nuestro Señor Jesucristo, el Señor le habla a Pedro al final y le dice en el libro de Juan, capítulo 12, en su versículo 15. Aleluya, gloria a Dios. Libro de Juan, y dice la palabra, amados hermanos, que el Señor le dijo, Pedro, le dijo, ¿me amas?, le dijo. Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo le vuelve a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Entonces, dice la palabra que dice la palabra, cuando le dijo, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Amén. El Señor 3 veces le preguntó esto a Pedro. Le dijo, apacienta mis corderos, le dijo. Pastorea mis ovejas, le dijo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Apacientas mis ovejas, le dijo. Entonces, nuestro Señor tuvo que hacer pasar a Pedro por un proceso. Amén. Tuvo que hacer pasar a Pedro y darle en su debilidad, demostrarle que por sus propias fuerzas él no podía hacer nada. Amén. Entonces, pero también nosotros, hermanos, no podemos confundir la debilidad de Pedro con lo que hizo Judas Iscariotes. Amén. Porque hay una gran diferencia en estos dos casos. No podemos confundir la debilidad de Pedro con la traición de Judas. Amén. Porque lo de Judas fue algo premeditado. Cristo dijo en su palabra, dijo, ya vosotros ya estáis limpios, dijo, aunque no todos, dijo. Y lo dijo porque sabía que uno no había sido limpio, y ese era Judas. Amén, porque Judas se arrepiente, ¿verdad? Pero Judas no busca al Señor. Él buscó a los hombres. Él fue a decirle a los hombres que había entregado sangre inocente, pero aquí nosotros no tenemos que pedirle perdón a los hombres, sino que tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. Buscar a Dios cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos pecado, y más si hemos reinsistido en el mismo pecado, tenemos que buscar a Cristo. Amén. Abogado tenemos para con el Padre. Eso es para toda aquella persona, ¿verdad? Que aquel hermano que pues ha caído de la obra, que se regrese a Cristo.
Amén. Porque ¿cómo se sintió el Señor después de la negación de Pedro? Después de la traición de Judas. ¿Cómo no se sintió el Señor de nosotros? Amén. Por eso es que este tema es algo bien interesante, porque este tema tiene mucho en común con nosotros, de nuestro diario vivir. Porque nosotros, así como Pedro negó a Cristo, de igual manera nosotros, amados hermanos, también negamos a Cristo en nuestra forma de hablar, cuando calumniamos, cuando mentimos, todo por quedar bien con alguien, pero amén. Entonces nosotros también negamos a Cristo cuando estamos afuera con los amigos, en el trabajo, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de interactuar, querer interactuar con ellos. Amén. Así que nosotros, este es un pasaje bíblico muy interesante porque está muy relacionado con nuestras vidas. Amén. Pero sigamos adelante, hermanos, poniendo la confianza en Cristo. Amén. Porque es parte de nuestro vivir, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro cambio que estamos teniendo. Porque aquí estamos esforzándonos por ser como Cristo, pero en ese caminar, en ese proceso fallamos. Pero no es para que corramos de la presencia del Señor, sino que para que nosotros confesemos nuestros pecados al Señor y sigamos adelante buscando al Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por su tiempo. Gracias por detenerse a escuchar esta predicación. Que el Señor me les bendiga poderosamente y adelante. Amén. Siempre buscando al Señor, siempre sirviendo al Señor. Que el Señor me les bendiga. Y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.